que sea de mucha edificación para esta iglesia. Úsanos, Dios, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Regresamos más bien a la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Capítulo 7. Un texto que me fue muy difícil comprender y voy a hacer mi mejor intento para poder explicártelo. Aclaro, voy a hacer mi mejor intento. ¿Por qué? Porque en este texto hay varias posturas de interpretación. Yo voy a dar la que creo más puntual o literal, textual, contextual y gramatical. ¿Ok? Así que voy a dar esa postura yo y ahorita les explico cuáles son estas 4 posturas que existen tocante a este texto. Primero, para que yo pueda entender este texto, debo de darme cuenta qué es lo que el autor está hablándoles. Ya traigo una, my friend, gracias. ¿Qué es lo que el autor está hablando en esta carta a su audiencia original? Otra vez, hermano, recuerda, ¿quién está hablando en esta carta? Como aparece en las alabanzas que generalmente Mike le pasa a mis hermanos. Autor desconocido. Así son las alabanzas, así es la carta. Autor desconocido. Destinatarios, los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. Los judíos entendieron perfectamente lo que el autor les estaba diciendo. Tú y yo no, por 2 razones. 1, no somos judíos, y 2, no estuvimos ahí sentados con ellos. Por eso es que tenemos que ir a los manuscritos originales, hacer una traducción del texto, para poder saber qué fue lo que dijo. ¿Ok? Así que, para los destinatarios originales tal vez no fue tan complicado, porque ellos eran judíos y entendían perfectamente qué era lo que el autor estaba diciendo. Escucha, vamos a ver este texto en 2 partes, en 3 partes. Pretendo llegar al versículo 25. Tú sabes que nunca hago eso, hermano. No paso del 1a y hasta ahí llegamos. Pero voy a intentar llegar hasta el 10. La idea es llegar hasta el 25. ¿Ok? Porque es una narración completa. Por esa razón. Otro punto de la aclaración. Me equivoqué en pasar el título de la predicación. El título de la predicación es Melquisedec, figura de Cristo. Melquisedec, figura de Cristo. ¿Ok? Dice así. Como sabemos, existe un estudio llamado tipología. ¿Conocemos la tipología? Gracias, hijo. En el estudio bíblico es un... No había tenido tanta tos, hermano, en toda la semana. Un tipo se refiere a una persona. Voy a explicar qué es la tipología. Un tipo se refiere a una persona, a una práctica o una ceremonia del Antiguo Testamento que tiene una contraparte o lo que conocemos como un antitipo en el Nuevo Testamento. En ese sentido, los tipos son predictivos, o sea, nos dan mucha información acerca de lo que va a haber adelante. El tipo describe o prefigura al antitipo. Es así como que, pero es muy fácil, hermano, ahorita te lo explico, ¿no? Te estoy dando qué es. Aunque el tipo es real, histórico y viene de Dios, es imperfecto y temporal. No se pierdan, hermanos, no se duerman. Por otro lado, el antitipo es perfecto y eterno. ¿Qué dijo? Ahí les va un ejemplo para que sepan qué es lo que estoy diciendo. El primer ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 8.
perdón hermanos, si escupo a alguien, no te preocupes. No sale por las bocinas, no te preocupes, se queda aquí todo, no pasa nada. No le vais a hacer así, ay, ya me está escupiendo, no. Seguramente fue un pajarito que se metió, algo así. 21 de Números, 21, 8. ¿Ya lo tienen? Y fíjate lo que dice. Y el Señor dijo a Moisés, ¿no está muy alto o yo traigo muy potente la voz ahora? ¿Está bien? Conste, conste. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponlas, y ponlas sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido, ahí va otra vez, porque así no sabe, con tos no sabe, hermano. Otra vez, si vuelvo a toser, alguien se levanta y le da lectura, ¿ok? El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente, abraza... Espéreme. Eso espero. No, el 8 nada más. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ok. Este es un tipo de qué. ¿Ok? Todas las personas que fueran mordidas por la serpiente y voltearan a ver a esa cruz, esa serpiente de bronce, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a sanar. Pero solo los que voltearan a ver esto con fe. ¿Cuántas personas no voltean a ver la cruz? ¿Cuántas personas no saben que Cristo murió en una cruz por el perdón de los pecados? ¿Cuántos no lo saben? Los que están aquí, los que están afuera, todos lo saben. Pero ¿quiénes viven? Solo los que voltean a verla con fe. Es un tipo, esta serpiente de bronce, es un tipo de la cruz de Cristo y del mismo Cristo, ¿cierto? Esto lo vemos entonces en Juan, en el capítulo 3, versículo 14. Es un texto que hemos estado viendo muchas veces que habla acerca de esto. Juan, capítulo 3, o traigo la Biblia que se desarma, hermano. ¿Alguien se levanta, por favor, y le da lectura? Sale Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está el antitipo. ¿Ok? La serpiente en el desierto y Cristo en el Nuevo Testamento. Ahí está, perfecto. Ese es un estudio que se llama tipología. ¿Ok? ¿Por qué explico esto? Porque esto es de lo que se trata el texto que vamos a estudiar hoy. El cordero del sacrificio era un tipo del cordero de Dios. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento. Todos los corderos que se sacrificaban apuntan o son una imagen o un tipo de lo que iba a ser el Cordero de Dios, que a diferencia de aquellos que eran temporales, el Cordero de Dios es eterno. Los corderos del Antiguo Testamento cubrían el pecado del pueblo, ¿cierto? ¿Cuántas veces se hacía este sacrificio? Una vez al año. ¿Cuántas veces? N veces. Ahorita te voy a explicar N veces, pero tiene un cumplimiento perfecto. ¿Ok? Cristo es el Cordero de Dios que no cubre el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. ¿Notas cómo es perfecto y eterno? ¡Wow! ¿Ok? Esto es lo que se le conoce como el estudio de tipología, que lo vemos muy marcado en la Escritura. Melquisedec también es un tipo de Cristo. Como ya lo hemos visto antes, la Biblia da poca información histórica acerca de Melquisedec. Sí, en coro suena mejor. Suena mejor. Todo lo que sabes acerca de Melquisedec lo encontramos en pasajes como Génesis capítulo 14, como el Salmo 110, como Hebreos capítulo 5 al capítulo 7, bueno, y un poquito más, pero son textos que hablan específicamente acerca de Melquisedec. Y la información más detallada de nuestro personaje la encontramos en Hebreos, no en Génesis, aunque te voy a tener que explicarte Génesis para poder entender Hebreos. Y tal vez parezca más una predicación de Génesis que de Hebreos, pero necesito hacer eso para poder entenderlo, ¿ok? El capítulo 7 es fundamental en toda la carta a los Hebreos. Habla de la parte central y más importante del judaísmo. ¿Cuál era la parte central y más importante del judaísmo? El sacerdocio. El sacerdocio. Solo el sacerdote podía hacer sacrificios y solo los sacrificios servían para perdonar pecados, cubrir el pecado. La obediencia a la ley era muy importante. ¿Por qué? Porque sin obediencia a la ley no había salvación. Por eso la Escritura dice, por letra del apóstol Pablo, dice que nadie se salvó por medio del cumplimiento de la ley. Todos los salvados del Antiguo Testamento se salvaron mediante la gracia, por la fe. ¿Ok? Nota cómo es perfecta la Biblia, o sea, embona perfecto, hermano. Pero ofrece sacrificios y era muy importante obedecerlos. Y el sacerdocio era esencial para ofrecer los sacrificios que estaban basados en la ley. ¿Alguien ha leído Levítico, Deuteronomio, parte de Números? ¿Lo han leído, hermanos? ¿Sí? Okay. Van a saber, están sabiendo de lo que estoy hablando. En consecuencia, el sacerdocio era muy valorado en el judaísmo. Muy valorado en el judaísmo. Es muy necesario entonces, mis amados hermanos, que nosotros vayamos a nuestro texto. Vamos a nuestro texto. Este no era nuestro texto. Ya voy a predicar otro que no es. Aquí está nuestro texto. Dice así. Primero vamos a leer versículos del 1 al 3 y voy a tener que detenerme ahí tantito para buscar quién es Melquisedec. Porque muchos dicen que Melquisedec es Cristo. Muchos, por no decir la gran mayoría. Pero vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ver qué dice el texto, ¿ok? Dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad o para siempre. Gracias, hermana. Ya traigo uno aquí, pero muchas gracias. Fíjate, primero voy a aclarar algo muy importante que dice el versículo 3. Versículo 3. Dice, sin padre
El texto original en griego dice a padre, a madre, a contra, no tiene. Ahora puedes entender cuando un ateo dice que es ateo y que no cree en Dios, por eso es ateo. Ni el compadre ni entiende la palabra. Porque ateo no niega la existencia de Dios. Un ateo está en contra de Dios, mas no que niegue la existencia de Dios. Una vez platicando yo con uno de esos que dicen que son ateos, lo primero que se me vino a la mente fue preguntarle, ¿qué significa eso que dices que eres? No, pues soy ateo, yo niego la existencia de Dios. Ah, no, perdóname, no, ya caíste y redondito, chiquito. Caíste y redondito. ¿Sabes que ateo es estar en contra de Dios, mas no negar la existencia de Dios? Ya no me dijo nada. Dijo, charete, al primer balazo se murió. Ya. Entonces esto es lo que está diciendo aquí. Ahora anota esto, es muy importantísimo, hermano. A padre, a madre, a genealogía, ¿quién? Melquisedec. Pon mucha atención. Versículo 3. Siendo que hecho semejante. Y esta palabra semejante nos va a dar mucha luz para poder comprender nuestro pasaje. Porque semejante es la palabra similar, muy parecido, pero no es. Qué importante que el texto ya me dijo que Melquisedec no es Cristo. Entonces, ¿qué es? No tiene papá, no tiene mamá, no tiene genealogía. ¿De dónde salió? Melquisedec es un personaje histórico real. Me quebré la cabeza 15 días, hermano, para poder llegar a esta conclusión, que ya les dije en 30 segundos. Es un personaje histórico real. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Por eso tenía que yo que comenzar con este ejemplo de lo que es la tipología, para que todos podamos entender mejor de qué es lo que me va a hablar el texto. El texto me está hablando de un tipo y un antitipo. El tipo es Melquisedec, que está reflejando a Cristo, pero Cristo, el original, el real, está mucho más adelante. ¿Ok? Ahora, lo único que está haciendo, qué fácil se lo estoy explicando, hermano. Y mira qué quebrada de cabeza me di. Lo único que está haciendo el autor de la carta es usarlo como referencia para los judíos. Es lo único que está haciendo. Pero Melquisedec es un personaje real, histórico. ¿Cómo sabemos eso? Pues bien fácil. Tenemos que brincarle a Génesis. Tenemos que regresar a Génesis capítulo. Están estudiando ahorita Génesis. Yo les dejé de estudiar Génesis, hermanos. ¿Cierto o no? Bueno, entonces, Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14 vamos a encontrar algo muy interesante. A partir del versículo 17. A partir del versículo 17 de Génesis 14. Fíjate lo que dice. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle del Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Algunos historiadores, y por cierto,
que no creen en la Biblia, dicen que Melquisedec no era sacerdote del Dios Altísimo, porque no hay genealogías. Pero si aquí la Biblia dice que era sacerdote del Rey Altísimo, es que era sacerdote del Rey Altísimo. Ahora, yo necesito saber quién era Melquisedec. Primer dato que yo tengo, apelando a Génesis, me dice que era rey de Salem, ¿cierto? Pero nota cómo Hebreos me va a dar más información acerca de este Melquisedec. Me va a dar mucho más información. Pongan un dedo allí, por favor, en Génesis, y nos regresamos tantito a nuestro texto. Y si pueden, pongan otro dedo allí y luego a ver cómo le cambian. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, fíjate, primero dice el autor de Hebreos que era rey de Salem. Entonces, cuando yo leo Génesis y dice que era rey de Salem, el autor de Hebreos está usando Génesis 14 para introducir al sacerdocio de Cristo. ¿Cierto? Fíjate. Sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec a Abraham. Y a quien Abraham le entregó los diezmos de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Qué es lo que significa Rey de Justicia? Melquisedec. Melquisedec significa Rey de Justicia. Pero el autor de Hebreos me va a dar otro dato acerca de este Melquisedec. Es Rey de Justicia. Luego también Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Entonces, es un Rey de Justicia y es un Rey de Paz. Melquisedec, porque es la conjugación de dos palabras hebreas. La primera palabra es Malequí, que significa rey. Malequí, rey. Sadec, justicia, rey de justicia. ¿Ok? Y rey, Malequí, de Salem. Shalom, la palabra hebrea. Shalom, que significa paz. Entonces, ya sabemos entonces que era un rey de justicia y un rey de paz. Que la palabra Salem es Shalom, lo que vino a ser posteriormente Jerusalem. ¿Ok? Ahí está. Ya nos dio más información el autor de esta carta. Sin padre, ni madre, ni genealogía. ¿Ok? Entonces, es muy interesante cómo es puesto Abraham acá en Génesis capítulo 14. Porque fíjate lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote, nota, sacerdote, no se te olvide. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Creía Melquisedec en Dios? Si no, ¿cómo hace esa declaración? Para bendecir a Abraham y para bendecir al mismo Dios. Porque nota, y bendito sea el Dios Altísimo. Está bendiciendo a Abraham y a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que le da la bendición a Abraham y a Dios? Porque Melquisedec reconoce perfectamente que fue Dios quien le dio la victoria a Abraham con sus 300 criados que tenía en su casita. No necesitó muchos. ¿Quién puede ganar una batalla contra 5 reyes con 300 hombres? Solamente Abraham, porque Dios iba con él.
Wow. ¿Cuánta información vamos teniendo de Melquisedec? Creía entonces y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Por qué Abraham le da el diezmo de todo? También lo dice nuestro autor de Hebreos. ¿Por qué le da el diezmo de todo? Porque ahí es donde se hacen bolas muchos y dicen que es porque era Dios, era Cristo. No es cierto. Lo reconoce a Abraham como alguien superior a él mismo. Por eso Abraham le da los diezmos. De hecho, dicho sea de paso, la palabra diezmo aquí usada en Génesis capítulo 14 es la primera vez que aparece en toda la Biblia. La primera vez que aparece en toda la Biblia. Un dato importante, muy importante. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿De todo qué? De todo el motín, de todo lo que él traía le dio. Ahora nota. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Si a ti te hacen esa oferta, dices, pues órale va, es un buen cambalache, un buen trueque, ¿no? Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo engrandecí a Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham aquí? No me interesan las cosas, yo dependo de Jehová. Es lo que está diciendo. Qué interesante, porque Abraham no se deja llevar por la avaricia de la posesión, sabiendo primero que Abraham era rico, tenía mucho poder adquisitivo. Ahora, Abraham no lo conocía nadie, pero ya lo conocieron todos porque venció a 5 reyes. No solo eso, ya vino Melquisedec también con él, y ya lo bendijo a él y a Abraham, ¿cierto? Ya tenemos información entonces, mucha información acerca de Melquisedec. Es un personaje histórico real, el cual está usando el autor de Hebreos solamente para introducir el sacerdocio de Cristo. Recuerda, es un tipo y un antitipo. Un tipo que parece aquel, pero no es. Y el antitipo es perfecto y es eterno. ¿Qué sabemos de Melquisedec? ¿Que tenía papá? ¿Que tenía mamá? Ahora la pregunta es, ¿en realidad no los tenía? Sí los tenía. ¿Cómo sabemos? Porque es un personaje histórico real. Sí tenía papás. Lo que sucede es que Melquisedec no es de la línea levita. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no es de la descendencia levita? Por esa simple y sencilla razón, todavía no nacen los levitas. Vaya. Entonces, ¿cuál es el orden al que va a referirse el autor de Hebreos para decir que Cristo es rey sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Cuál es ese orden? Si no es levita. Y para un judío tiene que ser levita, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué se refiere entonces? Primero sabemos entonces, rey de justicia, rey de paz, que bendijo a Abraham, creía en Dios, bendice al mismo Dios porque reconoce la grandeza de Dios, que fue Dios quien entregó en las manos de Abraham a los reyes que él venció. Ya tenemos mucha información, ¿cierto? Segundo punto, versículos del 4 en adelante. Fíjate lo que dice. Considerad pues la grandeza de este hombre. ¿Cuál hombre? Si no fuese hombre, no le llamaría hombre. Antropos. Es la palabra. La grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, otra información importante, dio el diezmo, lo mejor del motín.
¿Ya te diste cuenta que está citando perfectamente Génesis 14? Y en verdad, de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Aquí nos va a hacer más bolas el autor, fíjate. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, ¿quién? Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién bendijo a quién? ¿Cuáles promesas? Sí, ¿cuáles? Todas las naciones, una tierra y una nación, una simiente prometida. ¿Quién tenía las promesas de eso? Abraham. Fíjate, Melquisedec es más grande que Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham le da los diezmos. El mismo Abraham está reconociendo la grandeza de Melquisedec. ¿Es difícil? Sí, hermano, a mí me costó mucho trabajo entender esto. Mucho trabajo me costó. El mismo Abraham está reconociendo la grandeza de Melquisedec. ¿Cómo? Dándole los diezmos. Ahora escucha esto. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendijo a quién? ¿Quién era mayor? Bendijo al. ¿Y qué dice el versículo 7? Ahí está, clarito, ¿no? Abraham le da los diezmos y Melquisedec lo bendice. Clarito ahí está. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo. Empieza a aclarar entonces el orden que existe dentro del sacerdocio. Hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, nota cómo lo aclara el autor, lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Es ahí donde otra vez los teólogos se rompen la cabeza. Si es Cristo, ¿por qué vive? ¿Es Cristo? Pues está vivo. Nota, el autor de Hebreos está tomando otra vez la referencia de Génesis, porque al no decir Génesis, la genealogía de Melquisedec está haciendo referencia a que es atemporal. Fíjate en esto. El texto manda, hermano, el texto manda. ¿Hombres qué dijo al inicio del versículo 8? ¿Hombres qué? Mortales reciben el diezmo. ¿Quiénes son los hombres mortales? Los levitas. El autor de Hebreos está haciendo una comparación. El sacerdocio de Melquisedec, ¿cómo es Cristo? Y está poniendo de ejemplo a los levitas. ¿Sí? Hombres mortales reciben el diezmo. ¿Quiénes recibían el diezmo? Los levitas. ¿Sí o no? Y eso lo vemos en Números 18:21. Vamos allá. Números 18:21. ¿Ya lo tienes? Dice así la bendita palabra de Dios. Creo que ya se me movió este artefacto y ya no me oyen. ¿Sí me oyen? Entonces, ¿por qué están durmiendo? Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad.
a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión, el tabernáculo. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: también hablarás a los levitas y les dirás: cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo del diezmo. Esto es una ley para los israelitas y levitas. ¿Ok? Es una ley impuesta por Dios. Que no se te olvide eso, hermano. Si no hemos leído Levítico, Números, Deuteronomio, nos cuesta un poco de más trabajo comprender todo esto. Pero nota cómo no es tan difícil. Aquí ciertamente hombres mortales, los levitas, aquí está diciendo el autor, aquí entre nosotros, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Por qué dice eso? Porque no tiene genealogía. La Biblia de Melquisedec, a diferencia de personajes importantes que menciona la Biblia, de Melquisedec no nos dice cuándo nació y cuándo murió. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate. Y por decirlo así, o sea, para que me entiendas, va a decir el autor, por medio de Abraham, a un Leví que recibía los diezmos, pagaba los diezmos. ¿Leví le pagó los diezmos a Melquisedec? Sí. ¿De qué forma? Era una costumbre en la cultura judía que los hijos o los nietos o hasta los bisnietos tomaban lo que hacía el patriarca, en este caso Abraham. ¿De quién es hijo Leví? Los que están haciendo la genealogía, hermanos. Jacob. ¿Y Jacob es hijo de? Isaac es hijo de. Entonces Leví es su bisnieto. Cuando Abraham le está dando los diezmos, está diciendo, es como si Leví los hubiera dado, porque aún Leví estaban los lomos de su padre, hablando de Abraham. Todavía no nacía, todavía no lo engendraban, todavía no nacía Isaac. Y esto es lo que está diciendo el autor. Pero aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque hay una descendencia acerca de esto. Ahora escucha esto. Ya llegué al 10, ahora voy con el 11. El punto número 3, que es, Cristo es un sacerdote para siempre. ¿Los levitas? No. Los levitas no son para siempre. No tomé el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo, mi hermano? ¿Cuánto llevo? ¿5 minutos? Mi hermano, siento que llevo como 20. 40 minutos. Va el pedazo más largo. ¿Le sigo? ¿No dejaron los frijoles puestos? Ok. ¿Ya tienen calor? Qué bueno, porque yo no. Estoy helado todavía. Ahora fíjate lo que está diciendo. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, es aquí donde nos va a hacer más bolas el autor. Fíjate. Pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Ya te lo leí allá en Números 28. Era una ley.
¿cierto? Ya lo leímos. Si esto era una ley y sobre esta base el pueblo israelita y los levitas recibieron el sacerdocio, el autor hace una pregunta. Si todo está establecido y todo tiene un orden, hace una pregunta lógica. ¿Qué necesidad tenemos de otro? Fíjate. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según la orden de Aarón? ¿Qué necesidad? Si ya lo tenemos bien, si es Abraham el patriarca, es Isaac, es Jacob y es Leví. Y de Leví son descendientes Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón, porque Moisés era más grande que Aarón, ¿no? Y por medio de Aarón se instituye el sacerdocio, ¿cierto? Y dijo, no tendrán heredad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me van a servir y ustedes todos los van a mantener, pero aún estos van a tener que cumplir con el diezmo, ¿sí o no? Sí. ¿Ya estaba la ley? Sí. Ahora, si está en orden, ¿por qué era necesario? Fíjate lo interesante que está diciendo el autor. ¿Por qué era necesario? Porque para que este sacerdocio pudiera cumplirse, como dijo Números, que fuera un sacerdocio perpetuo, nota, perpetuo, mas no eterno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno tiene fin y el otro no. Por eso está usando a Melquisedec como referencia. De él no sabemos cuándo se murió. ¿Y de Cristo? Cristo vive. ¿Entendemos por qué está usando a Melquisedec? Ahora fíjate. ¿Por qué tenían un sacerdocio perpetuo? Porque tenía que venir de la línea de Aarón, ¿cierto? Levita, dedicado al sacerdocio. Ya llegaba y empezaba a servir. ¿Y a los cuántos años? 30 años. ¿A los cuántos años empezó Cristo su ministerio? A los 30. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Ok? Cristo no viola ninguna parte de la ley, hermano. ¿Ok? Y los levitas envejecían. Y después de viejos, ¿qué les pasaba? Se morían. Y muerto, pues tráiganse otro. Hay que ordenar otro. Tenía que seguir la orden por perpetuidad. ¿Cierto? ¿Se registra cuándo murió Melquisedec? No. Y Cristo vive, por eso es el orden. Está dando un tipo de Cristo con Melquisedec. Fíjate lo que dice el texto. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, el cual era lo mejor para los judíos, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según Aarón? ¿Qué necesidad? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Será lógico. Pues aquel de quien dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. ¿Qué hay con la tribu de Judá? ¿Ellos iban a ser sacerdotes? No. ¿Y entonces por qué Cristo es constituido sacerdote? Porque es perfecto y es eterno. ¿Recuerdas la predicación anterior a esta? Que Cristo está desde el lugar santísimo, anclado Él, nos tiene a nosotros, y esta es la garantía, porque Él está ahí adentro como sumo sacerdote, no como los antiguos sacerdotes que entraban y salían y se petateaban y tenían que traer a otro. ¿Sí te acuerdas de eso? Cristo está ahí eternamente y para siempre, sentado a la diestra del Dios, y a nosotros nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso?
Él no es según la orden no es según la orden de Judá. Es la orden de Melquisedec porque no tiene principio ni fin. Es el alfa y la omega. El que existe por los siglos de los siglos, anclado en el lugar santísimo, hermano. Y nos lleva a Él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo entendemos? Ahora fíjate. Bueno, ¿quieres un texto? Ahorita te llevo allá. Fíjate, versículo 15. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que tampoco es de la tribu de Leví, se levanta otro sacerdote. ¿Quién? Cristo. Otro, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de la ley de los requisitos físicos, sino según el poder de una vida que... ¿Por qué es indestructible? Porque es eterno. Ahí no le puedes hacer nada. Nadie le puede hacer nada. Pero Él sí le puede hacer mucho a todos los demás. ¡Wow! Él es poderoso. Él es el león de la tribu de Judá. Por eso ahora el autor está explicando todo esto, porque ya lo explicó en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ya explicó quién era Cristo, ¿cierto? Él es el creador, las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, ¿cierto? Hoy Dios habla en Hijo, Él está sentado a la diestra del Padre, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene todo. Por eso es perfecto y es indestructible. Este no se nos muere, este es eterno. 17. Pues de Él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de... ¿Qué está citando aquí el autor de esta carta? El Salmo 110, versículos del 1 al 4. Vamos allá, hermano, para que veas cuál es la diferencia entre un sacerdocio perpetuo, como leímos en Números 28, y cuál es la diferencia entre un sacerdocio eterno. A los levitas no les prometió absolutamente nada de que ellos iban a ser eternos dentro del sacerdocio. ¿O sí se los prometió? ¿Lo leímos eso en Números? No, les habló de una perpetuidad, pero pues te haces viejo y te otro, viejo y te otro, y viejo y se murió y te... ¿Ok? Ahora, el Salmo 110, versículos del 1 al 4, fíjate, esto es impresionante, hermano, esto es impresionante. Dice el Señor a mi Señor, dijo, ¿quién a quién? Dios a... Dice el Señor a mi Señor. ¿Quién lo está escribiendo? Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre al Hijo le dice el Señor a mi Señor. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor extenderá desde Sión tu poderoso celo, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de tu santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado, no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según la figura que tenemos de Melquisedec, que no tenemos informes acerca de cuándo nació ni cuándo murió, y parece que es eterno, tú eres de ese mismo orden, tú eres eterno, y yo lo juro y no me retracto. Por eso el sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio de los levitas. Esto es lo que dice el texto de Hebreos. Nota. Porque ciertamente
queda anulado el mandamiento anterior por ser inútil y débil. ¿Cuál es la inutilidad y cuál es la debilidad? 1, cubría, no quitaba. 2, se moría y tráiganse otro. ¿Cierto? Y otro, y de animales. Y como estaban allá en Malaquías, pues peor tantito, no servía ya para nada. Pura religiosidad barata. Por eso este es perfecto. No hay necesidad de estar sacrificando uno y otro Cristo. Por eso nosotros en la celebración de la Santa Cena no podemos decir ese acto diabólico que enseña la Iglesia Católica. Escucha, acto diabólico que celebra la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese acto diabólico? La transubstanciación. ¿Qué es eso? Cuando se levanta y este es el vino y esta es la carne, esta es la sangre y la carne, la están haciendo que se convierta en, y todas las veces que el cura celebra este acto solemne, se están comiendo a Cristo, están matando a Cristo. Eso es un acto diabólico. Porque mismo Hebreos en 2 capítulos posteriores dice que Cristo murió una sola vez. No hay necesidad de estar otra vez. ¿Por qué? Porque lo juró Dios, lo juró el Señor al otro Señor cuando David estaba escribiendo. Y no me retractó, dice. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Es impresionante, ¿no? Ahora nota, pues la ley nada hizo perfecto. Ahora escucha, si la ley no hizo nada perfecto, no es que la ley sea imperfecta, no es que la ley tenga errores, no es que la ley sea mala. Porque la ley es buena y pura, es perfecta. Entonces, ¿qué pasó? El problema es que los hombres no cumplieron la ley. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Los hombres no cumplieron la ley. Ese es el verdadero problema en todo esto. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Por eso dice Hebreos allá en el capítulo 11, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. ¡Wow! Esto es lo que hizo Cristo. Por eso es un mejor y sumo sacerdote. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. O sea, nada más Dios se los dio como una orden, no con juramento, ¿se acuerdan? Números 28, del 1 al 4, ya lo leímos. Pero él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambio, no me retracto. ¿No lo leímos ahorita en el Salmo 110, versículo 4? Tú eres sacerdote para siempre. ¡Wow! Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Ahora sí, ya con la predicación anterior entendimos esto de los fiadores, ¿no es cierto? Y de que tenemos que firmar para garantizar que va a ser. ¿Cierto o no? Se los expliqué. Ahora tenemos un fiador. Fíjate que él sí puede ser fiador. Él sí puede salir fiador por nosotros. ¿Por qué? Por dos razones. Una, tiene para pagar. Y dos, él sí cumple. Él no peca,
Él no peca cuando sale por fiador. Tú y yo sí somos resacatones. Por eso dice, no jures. No jures porque no cumples. Él sí jura. Él sí jura. ¿Por qué? Porque Él sí cumple. Él no peca. ¡Wow! ¿Ves cómo todo se va orquestando así? Hermosísimo. Él sí es un buen fiador. Fiador de un mejor pacto. Ya está la garantía allí. Está la garantía allí. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. ¿Ya te fijaste? Ya se nos murió, tráiganse otro. Ya se nos murió, tráiganse otro. Ya se nos murió, tráiganse otro. Y así fue por ¿cuánto tiempo? Casi 2000 años, hermano. ¿Cuántos se nos petatearon en el camino? ¿No? Pero Él conserva su sacerdocio, escucha, inmutable, puesto que permanece para siempre. Él tiene un sacerdocio que no cambia, que no envejece, que no se muere. Es perfecto. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. Es una salvación perfecta, perfecta a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Wow, mi hermano! Es eterno. Está con el Padre. Está en el lugar santísimo sentado a la diestra del Señor con todo poder y gloria. Y más aún, estamos nosotros imperfectos acá abajo, equivocándonos y dando tumbos por todos lados como carritos chocones. Y Él está a la diestra del Padre diciendo, ay, no le tomes en cuenta al Fer estas cosas absurdas que está haciendo. Intercede por nosotros. Algo que no podían hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué es perfecto? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué nos convenía? Y no solo eso, hermano, para salvar para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque heredamos en Él la vida eterna. Y si heredamos la vida eterna, ¿cuándo vamos a perecer? Nunca, dilo con seguridad, hermano, nunca. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor sí te nos mueres al rato. Pero la Biblia dice en Eclesiastés, en el capítulo 7, que el Espíritu vuelve al Creador. ¡Wow! Y no solo eso, el apóstol Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no solo eso, el Señor Jesús en la visión del apóstol Juan en la iglesia de Sardis dice, yo salgo por ellos, yo me homologo por ellos. Es para siempre, intercedor e intercesor. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, porque abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, un abogado, un paracletos. ¿Un qué? No, paracletos. Paracletos significa que está al lado intercediendo por nosotros todo el tiempo. Cuando alguien va a una corte siendo el acusado, va con su abogado aquí, porque yo traigo quien me defienda. Yo traigo quien me defienda delante del Padre porque intercede por mí. Es para siempre. ¿Por qué? Porque este no se nos muere. Este no se nos muere. ¿Cierto? Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Quién es? Cristo. Este es perfecto.
¿Cierto? Este es perfecto. Hermano, ¿entendemos lo que tenemos en nuestras manos? ¿Ya viste por qué es importantísimo que cuando vamos a celebrar la Santa Cena sepas perfectamente por qué razón debes de pensarlo 5 veces para celebrarla? Te voy a decir por qué. Porque esto no es un juego. Esto es de verdad. Esto es para siempre. Tenemos una salvación eterna. Amén. Amén. Comportémonos así y démosles la gloria a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, vivirla, compartirla a otros, sabiendo, Señor, que tenemos esta garantía de salvación perpetua, eterna en los cielos, para siempre, Dios. Muchas gracias porque, no obstante Cristo murió en nuestro lugar, Él sigue intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades, por nuestros defectos, por nuestras iniquidades. Señor, gracias por haber dado a tu Hijo Jesús en rescate por nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por ese sacerdocio perfecto. Gracias, Señor, por esta ilustración que hace el autor de la carta a los Hebreos, para que nosotros lo podamos comprender mejor. Amado Padre, ayúdanos a entenderlo, a vivirlo y a poder compartirlo a otros, Señor. Poder compartirle a otros esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Despídenos en paz, por favor, Señor. Regrésanos con bien a casa o a cualquier otro lado que vayamos.